En el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 16, versículo 14, encontramos una palabra que el Señor Jesucristo había expresado a los discípulos después de la resurrección de entre los muertos. Todos nosotros que conocemos la historia, la Biblia, somos conscientes y sabemos que Jesucristo había rescatado, llamado, tenido 12 discípulos. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos y se le apareció a los discípulos con esta palabra, diciéndole: y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Esta palabra encontramos en la Biblia, que es la poderosa palabra de Dios. Aquí nosotros encontramos la importancia de la predicación del Evangelio, que es la palabra de Dios. El Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación, porque es a través del Evangelio, que es la Biblia, la palabra de Dios, es que el hombre, el ser humano, encuentra el propósito de Dios, la voluntad de Dios y la revelación de Dios para los seres humanos, la cual somos nosotros. Jesucristo dijo esta palabra y afirmó diciendo a los discípulos: y predica este evangelio a toda criatura. La palabra criatura quiere decir creación de Dios. El hombre es criatura de Dios, así como Dios había creado el sol, las estrellas, la luna y todas las creaciones, el universo, el viento, todas las cosas que existen. Sabemos nosotros y somos conscientes de que fue creado por Dios. El hombre, el ser humano también es criatura de Dios, porque fue creado por Dios. Hay una diferencia de ser criatura de Dios y de ser hijo de Dios. Hijo de Dios pasamos a ser después de aceptar a Jesús, después de oír el Evangelio y creer el Evangelio. Si no fuese así, entonces ¿cuál sería la razón que Jesús usó esa palabra, esa expresión diciendo: ir y predicar el Evangelio a todo ser humano? La palabra, cuando Jesús usó diciendo criatura, se refiere a los seres humanos. No estaba refiriéndose a las criaturas que se encuentran en el regazo de su padre, porque las criaturas no tienen raciocinio, no tiene todavía esa conciencia del bien y del mal. Ellos no tienen culpa de pecado. Es lo que Jesús nos mostró y nos hace entender en una ocasión, diciendo Jesús: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está. Allí nosotros entendemos, comprendemos, y la Biblia nos hace entender claramente que los niños no necesitan de arrepentimiento, ni puede arrepentirse de su pecado, de las cosas malas que ha hecho, porque todavía no tiene conciencia de bien y del mal. Pero después que nosotros nos tornamos adultos, allí nosotros ya sabemos qué es el bien y qué es el mal. Por eso cuando vamos a practicar, cuando el hombre va a practicar algo indebido, algún tipo de delito, hace escondido, un
ladrón, por ejemplo, si va a robar, hay que robar escondido, en cuanto nadie le está viendo, porque su propia conciencia le dice que lo que él va a hacer es un delito, es algo prohibido, por eso roba escondido, en cuanto nadie le está viendo. Y así el ser humano, cuando es adulto, tiene la conciencia abierta, tiene el raciocinio del bien y del mal. Nosotros podemos escoger, aceptar el bien, practicar el bien o el mal. Razón por la cual Dios ha dado al hombre, al ser humano, el libre albedrío. La palabra libre albedrío quiere decir libertad para escoger. Y ese Dios entregó al hombre, al ser humano, en el jardín de Edén. En el jardín de Edén. Dios tenía todo el poder y la posibilidad de prohibir o de dejar paralítico o de darle un susto a Adán cuando iba a desobedecer el mandato de Dios. Pero sin embargo Dios le dejó así porque Dios ha dado al hombre, al ser humano, el libre albedrío, quiere decir la libertad de escoger. Y hasta ahora tenemos ese libre albedrío. El hombre, el ser humano, tiene la libertad de escoger la salvación, aceptando a Jesús, creyendo en el Evangelio, o de aceptar la eterna condenación, rechazando la palabra de Dios, rechazando el Evangelio. Es por eso que Jesús dijo: id y predicad este Evangelio a todo ser humano, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, mi amigo, tú que estás viendo este audiovisual, depende de ti la salvación y la condenación. Si usted cree en Jesús, acepta a Jesús, lógico que usted tendrá el perdón de su pecado. Usted estará entrando en el camino de la salvación. Allí donde Jesús dijo en San Juan 14, versículo 16: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre